Ya, listo. Entonces, buenas noches y tengan una cordial bienvenida. Esta es la clase del 20 de octubre del 2025 y esta clase le corresponde a didáctica de la química como tal. Este es su segundo semestre del año 2025. Yo les había mencionado a ustedes la clase anterior, que fue la presentación del curso, que íbamos a trabajar con un libro electrónico de didáctica general. Pero también les mencioné que esta clase corresponde a una mixtura que se va a realizar en cuanto trata sobre la enseñanza de la química inorgánica. Y la clase va a brindarle una serie de recursos que le van a permitir a usted dirigirse a sus estudiantes, pero para poder explicar conceptos de química inorgánica como tal. Entonces, vamos a ayudarnos dentro de esta mixtura que se va a realizar con un texto de la Apprentice Hall de Francisco Medina. Yo se lo pasé ya vía mail al señor, me parece que con ustedes es Luis Pérez, me parece, ¿no? Es mi representante de clase. Igual en la plataforma va a quedar colgado el link donde lo pueden descargar gratuitamente, no tiene ningún costo. Por lo tanto, no habrá excusa para nadie de que no pudo bajarlo, que no pudo, porque va a quedar también en la plataforma, ¿no? Aparte de que mi colaborador, que es el señor Luis Pérez, él ya tiene también en su correo electrónico. Sí, Luis Pérez es de esta clase, porque hay una señorita que es la que me va a ayudar en física química. Ah, no, en física química es el compañero Kevin. En botánica es la señorita. Entonces, este texto, este texto es compartir. Ya se los voy a presentar el texto y vamos a ir trabajando con ese texto. Ya, ahí lo tienen ustedes en pantalla. Ese es el texto de Medina del Apprentice Hall. Ya, como ustedes pueden visualizar, este texto tiene tres bloques. Tres bloques. Está el bloque de fundamentos como tal, ¿no? Donde están los conceptos principales de la didáctica. Y lo más interesante y lo más importante es cuál es la relación con las otras materias. Porque si bien es cierto, eh, tenemos nosotros el concepto de la didáctica general, pero eso hay que proyectarlo en relación a otras asignaturas o a otros ejes de trabajo. Entonces, en la primera parte veremos lo que es el concepto de la disciplina pedagógica aplicada como tal. Eso está en el primer bloque. También están las teorías y los modelos de la didáctica. Y hay un gráfico interesante y muy importante donde le explica la interacción de los actores dentro de un ecosistema llamado clase. Es necesario mencionarles que el concepto de ecosistema, si bien es cierto, pertenece a, a ramas más técnicas como lo son la biología, la botánica.
la ecología, también se lo adapta acá en la didáctica. Y se mira la clase como un ambiente que tiene componentes importantes y que el maestro debe de prepararlos y sobre todo adaptarlo a la necesidad de nuestros estudiantes. Hoy en día inclusive los términos han cambiado y modernamente ya se habla de discente, ya no se habla del alumno como tal, se habla de discente. Y es justamente por estos avances o estos estudios dentro de la parte eh, educativa que se implementan día a día en el aula. Ya el aula no es la misma comparada con hace 10 años, ¿no? Y 10 años por mencionar un periodo próximo o medio. Peor si estamos refiriéndonos a las aulas de clase de hace 30 años. Entonces, en la primera parte del texto van a ver lo que es la fundamentación. Es más que seguro y es 100% seguro que vamos a cubrir esta primera. Oiga, pero qué manera, se les da un tiempo para conectarse y no sé qué sucede. Ya. En la segunda parte del texto vamos a tocar la planificación y la estructura del proceso como tal. Entonces, en esa segunda parte o en ese segundo bloque, vamos a tener que revisar estructuras de planificación del aula. Yo no voy a meterme en eso porque se entendería que ustedes para llegar a este nivel ya vieron y tuvieron una maestra o un maestro que explicó lo que es la planificación en clase. Acá solamente se van a revisar los parámetros más importantes o principales en estas matrices de planificación. Entonces, es ahí donde encajamos nosotros parte de los contenidos curriculares de la química inorgánica que se ven en las unidades educativas como tal. Y vamos intercalando clases teóricas de didáctica como tal que corresponden a estos bloques que estamos explicando y vamos también intercalando conceptos o repasando. Porque desde luego ustedes ya también tuvieron laboratorio de química inorgánica, ya ustedes tuvieron una materia como tal de química inorgánica, por lo tanto no es objetivo de esta clase, por ejemplo, explicar una formulación de compuestos binarios o ternarios. Se entendería que ya usted maneja el tema, domina el tema y por supuesto usted también conoce las valencias de todos los elementos. Podemos hacer aquí una revisión muy ligera de las valencias para que pueda reforzar su conocimiento. Pero acá lo que sí vamos a hacer énfasis es en el empleo de ciertas herramientas. Porque dentro de estos contextos que menciona su libro guía o su texto guía de la clase, se intercalan las herramientas de los mapas y las redes conceptuales y los grafos. Entonces, esto sí es objetivo de la clase, que usted maneje estos tipos de herramientas y que lo sepa conjugar debidamente con los conceptos de la química inorgánica que ya conoce. Entonces, en su texto o en su librito, se habla de la planificación y de la estructura de la planificación como tal. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los fines de planificar en clase, ¿no? También le menciona conceptos como competencias básicas que se deben de desarrollar dentro del proceso didáctico. Y por supuesto le va a hablar de la metodología de la acción didáctica y de los recursos.
El libro tiene más componentes, pero nuestro curso llegará hasta la segunda parte, hasta la segunda parte. Hasta allí cubriríamos con el curso. Bien, entonces vamos entrando a la primera parte, lo que es la fundamentación de la didáctica. Entonces, ahí tenemos nosotros el análisis de la didáctica como una disciplina pedagógica aplicada. ¿Qué otro tema también vamos a encontrar? Los enfoques, las teorías y los modelos y sus respectivos componentes. Entonces, vamos a entrar a esa primera parte que es la fundamentación y vamos viendo los conceptos. Hay del texto. Este texto me gusta mucho porque tiene intercalado citas de varios autores. Y entonces el texto demuestra una riqueza conceptual bastante importante para el lector, en este caso para nosotros, ¿no? Porque no solamente tenemos la perspectiva de un solo autor, sino de varios. Entonces, hay una introducción, por supuesto, y voy a aumentarle el zoom para que ustedes puedan fijar sus ojos en la última parte, que resume el concepto de la didáctica como una disciplina justamente cuya finalidad es la formación y que además la didáctica, su aportación dentro del contexto educativo son los modelos y los valores intelectuales. Entonces, la didáctica lo que hace es organiza todo el proceso de toma de decisiones en la clase. Lo que es más, este proceso de toma de decisiones tiene que ver con el pensamiento y tiene que ver con el pensamiento tanto del docente como del discente. En el discente es importante lograr esa parte reflexiva del saber cultural y del saber artístico. Ahí hay una parte que la mayoría de los estudiantes con el paso de los semestres siempre están objetando. Y dice, pero bueno, ¿y qué tiene que ver la didáctica con la parte artística y con el saber cultural? Pues tiene que ver muchísimo y tiene una relación intrínseca, por cuanto la parte artística es vital, lo es importante para transmitir el conocimiento. Pensemos en un ejemplo sencillo, un ejemplo fácil de comprender. Ustedes y yo aprendimos las estructuras atómicas y los enlaces gracias a los modelos que desarrollamos hechos a base de plastilina unos, otros usaron Fomix, otros usaron espumaflé y pintamos esas bolitas, esos átomos. Y pintamos también, recuerdo tanto, los enlaces, los enlaces dobles, los enlaces triples. Eso es la parte artística. Y a eso es que se refiere este concepto de la didáctica. Por eso hay por detrás el saber cultural y la parte artística. No la puede menospreciar. Usted va a desarrollar un mapa conceptual, por ejemplo, pero no es lo mismo mostrar un mapa conceptual en blanco y negro que mostrar un mapa conceptual en donde hayan contraste de colores, en donde los estudiantes se puedan sentar en una mesa de trabajo en grupo y desarrollar su propio mapa conceptual y colocar esa, esa
parte o esa cualidad de la creatividad en lo que van ellos a compartir con los compañeros. Y obviamente la parte artística tiene que ver con la parte cultural, porque por detrás del arte está la creencia o la característica de los pueblos. Yo recuerdo tanto en alguna ocasión que tuve que visitar algunas comunidades y en las comunidades, por ejemplo, en ciertas comunidades se preferían colores llamativos y los estudiantes de esas comunidades usaban para la mayoría de sus trabajos o de sus diseños estos colores llamativos. Entonces puede que el maestro tenga preferencias por otros colores o u otra manera de pensar, pero el maestro tiene que mostrar esa empatía y esa flexibilidad con los miembros de la clase. Y entonces allí viene ese contexto del eje del saber cultural. Entonces, el docente es importante y es necesario que investigue sobre ese componente cultural que caracteriza o que es característica de la clase. Dentro del contexto o dentro del concepto de didáctica está justamente la mejora de la práctica formativa. Y para yo mejorar la parte práctica formativa, debo de integrar la investigación teórica y la actuación del maestro como tal. Entonces, a esto es que se refiere Medina en su texto, a esta situación. Y eso es lo que lo define como la didáctica. Entonces, ¿cuáles son los objetivos en sí del aprendizaje? ¿Qué nos dice Medina en su obra, ¿no? Sobre los objetivos? Primero, la comprensión o comprender el sentido de la didáctica como una disciplina pedagógica. Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo tiene que ver con valorar las principales visiones de la didáctica y la interacción con el currículum. Esta parte es vital, es vital, es vital. Ecuador se rige bajo los cánones del Ministerio de Educación. Y es Ministerio de Educación quien define el contenido del currículum, de las asignaturas. Nosotros podemos tener intenciones de mejorar dicho currículum, pero finalmente ustedes van a llegar a las unidades educativas y encontrarán un libro, un texto. Y en base a ese texto, ustedes encontrarán lo que se conoce como los bloques curriculares y sus respectivos contenidos. Y es con esos bloques que ustedes tendrán que trabajar de acuerdo a cada nivel. Entonces, la didáctica lo que hace es apoyar ese contexto del contenido curricular y proveer las herramientas, por supuesto, para que el maestro avance día a día con su clase. Otro objetivo también del aprendizaje es la generación de la didáctica, pero como una disciplina básica para la formación de los docentes.
El cuarto objetivo tiene que ver con aplicar justamente el concepto de didáctica e interrelacionarlo con el conjunto de disciplinas. Ahí es donde mencionaba, ¿no? Hay una interacción importante, por ejemplo, de la didáctica con la matemática, la física, la química, la biología, eh, con todas las disciplinas. Y un poco esto es lo que nos ayuda a entender por qué en cada carrera, acá en nuestra Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación, existe una materia específica que le dice didáctica aplicada a la química, didáctica aplicada a la botánica, didáctica aplicada a la biología. Hay esa razón de ser de combinar la didáctica con las asignaturas, porque ese conocimiento técnico, yo lo llamo técnico por cuanto el conocimiento de las ciencias duras y de sus diferentes ramas no pudiera llegar a las personas si no existiese ese componente de ayuda psicológica, de ayuda dentro de los sistemas de enseñanza-aprendizaje, como es el caso de la didáctica. La idea de tener el conocimiento como tal es poderlo socializar a cada uno de los individuos, pero los individuos estarán con mayor prestancia o con mayor receptividad cuando estos individuos reciben o pueden visualizar cierto tipo de herramientas que le ayuden a explicar los conceptos científicos de de las ramas técnicas, ¿no? Entonces, el último objetivo del aprendizaje como tal es estimar críticamente la aportación del saber didáctico. Y se estima justamente esa aportación dentro de la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje en la clase y por ende en las comunidades. Ahora, aquí hay una aclaración importante y esto me trae a la mente el caso de de los proyectos educativos de graduación, ¿no? Siempre se pregunta si el proyecto está dirigido hacia los docentes o hacia el estudiante como tal. ¿Por qué? Los docentes también en algún momento como tal requieren actualizar su conocimiento. Y entonces puede que tengamos al mando o estemos al frente de una clase, pero nosotros como docentes en determinadas instancias requerimos regresar al aula. Y entonces requerimos aprender para enseñar. Y ahí es donde se da un cambio en este término. Ustedes ven ahí en pantalla el término que dice proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también existe el proceso aprendizaje para la enseñanza. Entonces, en ambos casos, la didáctica sigue formando una base fundamental en estos procesos. Sigue formando una base fundamental. Aquí está un grafiquito que en realidad a mí me gusta bastante porque este grafiquito es muy didáctico. Pero más allá de ser un grafiquito didáctico, es un grafiquito que se le llama bidireccional.
Bidireccional. ¿Por qué se le llama bidireccional? Se llama bidireccional porque muestra flechas con doble sentido o doble cabeza de flecha, a lo que se le conoce. Entonces, ¿qué significan esas flechas? No están puestas ahí solo por adorno o porque a alguien le pareció bonito colocarlas allí. No. Eso significa que hay una relación y hay un sistema de retroalimentación entre ambos nodos o ambos conceptos. Entonces, vamos a analizar desde la base y vamos a preguntarle a... Ve ahí justamente está el joven Luis Pérez, que es mi colaborador de clase. Don Luis, ¿cómo le va? ¿Cómo me le va? Buenas noches, don Luis. Buenas noches, recién llegué de la calle, ya estoy prendiendo la computadora para ayudar. Ya, hágalo con calma. Una pregunta, ¿usted le distribuyó a los compañeros el texto? Comenten. No, Se le ha cortado la comunicación a don Luis Pérez. A ver, alguno de la clase que manifieste, por ejemplo, la señorita María Fernanda Castañeda. El compañero Luis le ha hecho llegar el texto. Buenas noches, Master. No, todavía no nos hace llegar el texto. O sea, no están todavía conectados con don Luis. Sí estamos conectados, pero todavía no tenemos el texto Hola, don Luis, con ¿cómo está? nosotros. Buenas noches. sí, ahora sí. Yo revisé el correo hoy en la mañana, pero no me ha llegado nada. Yo le envié a usted desde un correo que se llama Coordinación UG, que es un correo de Gmail, A ver, pero voy no a se lo ir. envié ni esta mañana, ni se lo envié la semana anterior, que pudo haber sido entre los días jueves, viernes, no. Tenga la gentileza de buscarlo. Ya en este momento. Sí, se llama coordinación UG@gmail.com. Ya, por favor, mientras usted lo busca, yo sigo explicando el gráfico, porque sí es importante que usted me confirme si le llegó o no le llegó. En este momento. Yo recuerdo que sí le envié, porque justamente hay un homónimo que también fue estudiante, por eso recuerdo siempre su nombre. A ver, señorita Dayana Holguín, en ese gráfico, señorita Dayana, ¿qué concepto está en el centro? Didáctica. La didáctica, ¿verdad? Y hay una diferencia de formas geométricas en esos conceptos. Entonces, señorita Ayana, ¿qué tipo de forma geométrica tiene esa palabra que s- está ahí, que es la didáctica? El rectángulo. Sí. Un rectángulo, muy bien. Entonces, ¿y el resto de conceptos, qué otra forma geométrica tiene, señor Jofre Magallanes? Mm, que sería un óvulo. Tiene óvalos, ¿verdad? Tiene óvalos, correcto. Entonces tenemos dos tipos de formas geométricas. Tenemos los rectángulos y tenemos los óvalos. Explico, no lo dice el texto. ¿Por qué hay rectángulos y por qué hay óvalos? Porque los rectángulos normalmente tienen la misión de destacar el concepto principal o el concepto central, mientras que los óvalos le corresponden o le pertenecen a conceptos secundarios. Son importantes, sí, pero son secundarios. Entonces, ya más adelante vamos a ir mejorando estos conceptos porque vamos a ver los diseños básicos, por ejemplo, de un mapa radiante, el diseño básico de un grafo con restricción o un diseño de un gráfico sin restricción, el diseño de un mapa. Todos ellos obedecen a estructura. No se trata solo de que yo pongo alguna inspiración artística y no trabajan así estas cosas. Esto trabaja con diseños para cada situación.
Por lo pronto, lo importante es que identifiquemos que ahí en ese gráfico se han empleado rectángulos y se han empleado óvalos. ¿Los rectángulos para qué? Los rectángulos para los conceptos fundamentales, que son en este caso la didáctica, el centro de la comunidad y el aula, porque esos son los pilares de la didáctica. Por otra parte, tenemos los óvalos, que son con quién se va a interactuar esos pilares de la didáctica. Entonces, ahí viene el tema tecnológico, el tema artístico, el tema cultural indagador, la metodología como tal y la interacción sociocomunicativa. Entonces, vamos a conversar sobre este gráfico y vamos a preguntarle al señor Jonathan Santos. Señor Jonathan Santos, vamos a empezar desde la mitad del gráfico en la parte izquierda. Entonces, en su parte izquierda tiene que ver con la metodología y en la parte derecha tiene que ver con